Os presentamos la gama alta de cascos de Abus, que si aún no la conocéis, seguro que os va a sorprender. ¡Empezamos! Fundada en 1924, Abus se ha convertido en una marca de referencia mundial en todo lo relacionado con la seguridad. Es especialmente conocida por sus cerraduras y candados, aunque sus productos llegan más allá: videovigilancia, seguridad industrial y cascos de ciclismo, que empezaron a desarrollar en 1994. Inicialmente orientados al ciclismo urbano, donde se consolidaron como líderes acometiendo un proyecto de cascos para ciclismo deportivo que culminó en 2016, cuando Abus se convirtió en la marca de cascos del equipo de ciclismo profesional Movistar. El camino recorrido para llegar al pelotón profesional y las aportaciones de sus grandes profesionales para la evolución y mejora de los productos han convertido a Abus en una de las marcas imprescindibles a la hora de elegir nuestro casco. La gama más alta de cascos Abus se ha desarrollado con toda la tecnología y la obsesión por la seguridad de la marca alemana y se fabrican en las instalaciones que tiene Abus en Italia, donde reciben la esencia del diseño y de la más pura tradición ciclista europea. Es lo que ellos llaman la gama italiana, compuesta por 3 modelos que se sitúan en el top de los cascos polivalentes para carretera, cross country, gravel y ciclocross. Son los modelos Airbreaker, Game Changer y Stone Chaser. Vamos a empezar por analizar las tecnologías con las que fabrican estos excelentes cascos y terminaremos viendo los detalles de cada uno. Tratándose de Abus, la seguridad es el aspecto más importante de sus cascos y alcanzan los máximos niveles de protección con estas 4 tecnologías. Absorción multidireccional en 3D. Distribuyen el material de manera que, en caso de impacto, las ondas de choque sean redirigidas a aquellos puntos donde menos daño van a causar al usuario. Las disipan y minimizan el riesgo de lesión. Utilizan EPS de densidad variable para la absorción de impactos progresiva y controlada. Tienen una primera capa con hundimiento más rápido para amortiguar el golpe y una segunda capa más densa para evitar lesiones. Cuenta con la matriz interna Active Cage Light en el interior de la estructura EPS, lo que permite fabricar cascos muy ligeros, abiertos y ventilados sin reducir la seguridad y evita que el casco se desarme en caso de impacto, lo que es especialmente importante en casos de impactos sucesivos. Y por último, con el diseño de almohadillas flotantes, Abus consigue un efecto de desplazamiento en caso de impacto similar al de la tecnología MIPS, sin incrementar el peso. Si queréis saber más sobre el MIPS, tecnología con la que cuentan otros cascos de Abus, haced clic aquí. Abus utiliza el túnel del viento en el diseño aerodinámico de sus cascos y para conseguir una óptima ventilación. La resistencia aerodinámica se estudia en diferentes posturas del ciclista para optimizar el diseño. Y los canales de flujo están diseñados para garantizar el tránsito de aire fresco por el interior, facilitando la evacuación del calor y la humedad. Su nivel de precisión llega a integrar de manera aerodinámica los puertos de sujeción de las gafas. También incorporan una estructura en forma de panel de abeja, que denominan Multi-Speed Design. Esta, sin comprometer la aerodinámica, dosifica el flujo de aire y, algo muy interesante, también dosifica el agua cuando nos la echamos por encima en los días más calurosos. Para el confort del ciclista es muy importante poder graduar la fijación perimetral del casco y Abus nos ofrece 2 innovadoras tecnologías para un ajuste perfecto y cómodo. El sistema Flow Strap de cintas de fijación vertical sin ajustes, sin roces y con aerodinámica mejorada que evitan el efecto de bandera a la altura de los oídos, y el sistema Zoom Ace de fijación trasera ajustable en 2 dimensiones que deja espacio para colocar las coletas o los nudos de los pañuelos y bandanas. Ya hemos visto sus tecnologías más destacadas y ahora vamos a ver los modelos. Los 3 cascos están siendo utilizados por el equipo Movistar, tanto en su división masculina como femenina. El Airbreaker y Game Changer son los más usados, pero el Stone Chaser, que fue presentado en la Strade Bianche 2020, es un casco que a algunos ciclistas del equipo, como Alejandro Valverde, les gusta usar en más de una clásica. Los 3 ofrecen 3 tallas y hasta 22 colores. El modelo Airbreaker reúne todas las tecnologías de Abus en tan solo 200 gramos. Con el diseño multi-speed dosifica la ventilación de forma óptima en cada momento. Máxima ventilación en las subidas lentas y óptima aerodinámica para etapas llanas y rápidas. Un casco profesional con un diseño espectacular.
Game Changer es el modelo aero utilizado por los profesionales del Movistar para las etapas en línea y Abus acaba de presentar dos versiones llamadas Game Changer 3 y Game Changer TT para triatlón y contrarreloj. El modelo original es bastante utilizado por grandes figuras del XC y el ciclocross como Van der Poel, que lo usa en las carreras de otoño-invierno, algo casi impensable en el resto de los cascos aero, lo que da una idea de su polivalencia y excelente diseño con un peso de 270 gramos. Y el modelo Storm Chaser reúne la estética y las prestaciones tope de gama con un excelente precio. Pero que no os confunda, este modelo es utilizado por grandes figuras como Emily Batty y equipos internacionales como el Massey Tactics y el Team Facto BTC. Es la compra maestra para aficionados exigentes y está disponible en 16 colores con solo 240 gramos de peso. Tres grandes modelos para tener muy en cuenta si buscas un casco con excelentes prestaciones y los mejores niveles de protección, seguridad y diseño. Y para mantenerlos en perfectas condiciones, no dejéis de ver este vídeo sobre los cuidados básicos. Eso sí, no lo veáis antes de que os contemos el chiste de la semana, que dice: papá, mañana tengo examen de geografía. ¿Dónde está Portugal? Portugal, hijo, aquí al lado de España. ¿Y las Bermudas? En el segundo cajón. Muchas gracias a todos. Si pensáis en Abus, pensad en Mamut. No olvidéis suscribiros y activar la campanita. Hasta el próximo vídeo.